amiguiris? Aquí Amy trayéndoles el notichisme estratégico de estas últimas semanas. Empecemos de manera súper cabrona interesante, ya que se filtraron unos audios de los generales de Alemania donde se les escucha planear el ataque tanto al puente de Crimea como a los depósitos de armas rusos. No mamen, amiguitos, ¿qué pedo con estos capús? La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó que la guerra híbrida desatada por Occidente contra Rusia está en pleno apogeo. Y para agregarle más leña al fuego, hay que recordar que el medio alemán Der Spiegel filtró un documento estratégico en noviembre del año pasado, que las Fuerzas Armadas alemanas se preparen para declararle la guerra a Rusia. Y si piensan, amiguitos, que esto no se puede poner más cuyello, pues aprieten bien, porque ahí les va más declaraciones, ya que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a declarar que no se puede excluir el envío de tropas al terreno. Mientras tanto, en Moscú respondieron de dos maneras, una más pasada de lanza que la otra. Adivinen cuál es. Primero advirtieron que el envío de tropas es un choque directo contra la OTAN y la otra es que Rusia movió sus armas nucleares. ¿Qué chingados son esas madres? Qué bueno que no vivimos en Europa. Gracias, tercer mundo. Amiguitos, seguiremos en un segundo video porque a Amy se le chinga la voz y ya me deprime, así que vamos por una cheve. Seguimos con la segunda parte. Primero con una revelación del periódico neoliberal anglosajón. Problemas técnicos. El New York Times revela cómo los centros de inteligencia como la CIA y el M16 están controlando a Ucrania y están detrás del entrenamiento de comandos de élite como la unidad 2245. ¡Qué cabrones! Luego dicen que no están en guerra contra Rusia. Pero bueno, continuamos con un análisis estratégico muy recomendado por Thierry Meyssan. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que Estados Unidos dejará de financiar en gran parte a Ucrania por su fracasada contraofensiva. Y esto lo veremos reflejado, por ejemplo, en el análisis estratégico de uno de los máximos think tanks de Estados Unidos, la Rand Corporation. En este análisis señalan varias cuestiones como que los responsables políticos deberían empezar a considerar la estrategia de posguerra en Rusia, el aumento de presencia militar en Europa Oriental. Pero lo que más llamó la atención es que en las conclusiones, donde sin pelos en la lengua, dicen que la hegemonía occidental se está desmoronando. No más, cabrón. Y que esto nos está llevando a una nueva guerra fría. ¡Qué fuerte, amiguitos! Y así vemos, amiguitos, cómo estamos en una guerra mundial de carácter híbrido entre dos bloques, donde el bloque occidental junto con su peón Ucrania se está desmoronando y por lo tanto la anglosfera opta por arrojar debajo del autobús a Europa, ya que va a sufrir si no se ponen chidos y no se dejan manipular por los gringos. Notichisme estratégico, donde vemos como más países del sur global alzan cada vez más la voz en contra del gasacidio por parte de Israel. Y uno de los casos más recientes es como de nuestros hermanos latinoamericanos brasileños, donde el presidente Lula acusó a Israel de cometer genocidio y comparó las acciones de Israel con la campaña del señor Bigotón de Alemania. Te convertiste en aquello que juraste destruir. También el presidente Lula se mostró a favor de un Estado independiente, palestino, libre y soberano. Sí, a huevo, sí señor. Esto acusó que el gobierno de Israel lance mentiras descaradas en contra de Lula, así como tú le mandabas a tu ex, donde el ministro de Brasil acusó de grave, mientras esto escaló llegando a que Brasil rompiera relaciones diplomáticas con Israel. A huevo, apoyamos con todos a nuestros compas los brasileños. Notichisme estratégico en México. Seguimos continuando con el golpe mediático impulsado por la DEA a través de los medios chayoteros. Tanto varo que tienen y los gastan en puras mamadas. Como sabemos, la casta divina del New York Times
sigue insistiendo con su pseudo investigación de que nuestra cabezota de algodón tiene nexos con los narcos, donde este medio ha venido amenazando que vienen investigando a gente cercana del Prezi, donde sabemos que tanto la misma Casa Blanca como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha dicho que AMLO no tiene nexo con el narco y no existe ninguna investigación. ¡Adoro los finales felices! Pero siguiendo con este choque en una mañanera, se llegó a revelar un número de celular de la periodista Natalie Kitreff del New York Times, que por cierto era un número público. Obviamente esto no fue desaprovechado por Estados Unidos, donde salió la vocera de la Casa Blanca en contra de esta acción. Así también salió los chayoteros del momento a dar su apoyo a esta periodista, como Dennis Dresser y Azucena Uresti, donde en apoyo filtraron el mismo número. ¿Qué pedo? Con esos apoyos, ¿para qué quieres más? Obviamente este tiene fines electorales, como también señala nuestro presi. Y así la conclusión entre la botarga Galdés y el New York Times, como se señala bien Juan Carlos Rocha, ya que visitó a esta empresa, así como a Wilson Certer y a Almagro, y agregando más datos al vocero, Max Cortázar amenazó al periodista Máximo Allende porque el hijo de la chistosa sobre los millones dados a este pasquín neoliberal. Pero hay más que dejarnos engañar, amiguitos. Como bien señala la publicación de Alfredo Sánchez, nos recuerda los 100 años de golpes de Estado disfrazados de lucha por la libertad del New York Times. Pero hay que señalar que esto no se acaba aquí, porque hay de los que se les filtraron sus números y han recibido hasta amenazas. Es el hijo de AMLO, José Ramón López, y la doctora Claudia Sheinbaum. Como vemos, amiguitos, estos cabrones están muy nerviosos, que saben que van a perder y feo. Qué bueno, para que se les quite. Ahora sí que nos vamos, amiguitos, porque aquí es pan, tan, tan, tan. ¡Chao! Cantiknya